Hola familia, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes Marta Medina de Quantum de Luz y hoy tenemos una conferencia muy interesante con el doctor Perea acerca de la importancia de la cábala. ¿Qué es la cábala? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo nos puede ayudar como gran instrumento de luz para nuestra evolución? Escuchémoslo a continuación. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días también para quienes nos ven desde diferentes partes del mundo y en diferido. Damos comienzo a la charla del día de hoy, de esta reunión para motivarnos e invitarnos a comenzar este mundo tan maravilloso, misterioso, también místico de la Kabbalah. Si de pronto hay algún problema con el sonido o el audio, Martica, me cuentas por favor, pero creo que se escucha bien en este momento, ¿verdad? Sí. Am, ok. Entonces, mi nombre, John Perea, soy médico, especialista en terapias alternativas, en medicina integrativa, y llevo en la capacitación casi que toda mi vida. Se ha dedicado en lo profesional y en lo también académico, y realmente es una pasión enseñar, transmitir, y a la Kabbalah le he dedicado buena parte de mi tiempo de estudio, de capacitación, pero también de experimentación. Diría más o menos unos 10 12 años aproximadamente. Es tal vez lo que más me apasiona, y también llevaba esperando este curso mucho tiempo porque estaba esperando estar preparado para poder facilitar un conocimiento que es profundo, que tiene eh, un tiempo de preparación, dedicación importante, porque como vamos a ver eh, en la charla del día de hoy y quienes se inscriban al diplomado, em, les puedo decir que para mí, desde la experiencia, es tal vez la línea espiritual más apasionante que yo he conocido. Y hablo desde la experiencia porque he recorrido y he estudiado el Islam, el Corán, la línea tibetana, el hinduismo, el budismo, el taoísmo, eh, y por supuesto la religión en la cual fui criado, que es el catolicismo y el cristianismo. Y cuando encontré la Kabbalah, dije, no hay una espiritualidad para mí, ¿sí? Hablo desde ese recorrido y experiencia en las diferentes líneas, religiones y formas de concebir la vida, el universo y la expansión de la conciencia. Para mí la Kabbalah aterrizó muchas cosas, desmitificó una cantidad también de cosas a nivel espiritual, religioso, si se quiere. Entonces, para mí es una felicidad y un placer poder facilitar este conocimiento, facilitarlo en esta oportunidad con Quantum. A Martica la conozco ya hace 6 años y hemos compartido cursos de diferente índole, ¿no? Medicina china, digitopuntura, ayurveda, kinesiología. Bueno, hemos estado caminando juntos también en este proceso y en este camino. Y cuando ella me propuso dictar Kabbalah, pues yo dije es la oportunidad para poder compartir no solamente desde la teoría, sino desde la experiencia y desde la experiencia espiritual hecha carne, ¿sí? La vivencia de una práctica, de una disciplina espiritual que puedo decir cambia la visión del mundo 180 grados desde el primer momento en el cual yo me acerqué a ella. ¿No? Dicho esto, quiero decir, hoy estamos, ¿qué fecha es hoy?
Eh, 12 de marzo, 12 de 12 de marzo. 12 de marzo. marzo, ok. No, no estamos a 12 de marzo. ¿Mm? Estamos a 23 del mes de Adar del año 5786. Lo hice a propósito porque em, comenzar a conocer la cultura judía, porque la Kabbalah pues tiene sus raíces en el judaísmo, es el misticismo y el esoterismo del judaísmo. Y resulta que para el calendario judío estamos en el 23 del mes de marzo, que es en hebreo el mes de Adar, del año 5786. Es decir, que el 2026 lo pasamos hace rato en el calendario judío. ¿No? Es muy interesante porque la simbología, ¿no?, de esta fecha, como todo lo que vamos a ver y a estudiar en Kabbalah, tiene una connotación muy profunda en esa experiencia espiritual. Resulta que el calendario judío es mixto, es lunisolar, pero el año nuevo judío, el Rosh Hashanah, la cabeza del año, traduce en hebreo, comienza en septiembre, octubre más o menos, ¿sí? Y este año comenzó el 22 de septiembre del 2025, que corresponde al primero del mes de Tishir, que es septiembre, y Tishir o Tishri al revés, porque la lengua hebrea tiene esa particularidad. Cuando uno cambia las letras de posición y las invierte, nos da otra palabra con un significado interesante, importante y profundo. Y esa palabra al revés es Bereshit. Y Bereshit es la primera palabra con la cual comienza el Génesis. Bereshit bara Elohim. En un principio, Dios crea los cielos y la tierra. Entonces miren lo interesante, ¿no? Y ya con esto, para mí fue alucinante, porque el conocimiento para mí es alucinante desde la mística de las letras hebreas, ¿no? Y cómo uno jugando, permutando, cambiando las letras de una palabra, pueden salir una cantidad de significados de palabras y de permutaciones con esas letras, palabras nuevas a partir del cambio de posición de las letras de una misma palabra. Entonces el comienzo del año, el año nuevo, coincide con la primera palabra que comienza la Torá, el Génesis, ¿no? Y lo interesante de esto es que durante cada año se estudian 54 partes de la Torá, 54 parashot, ¿sí? El plural de parashá, de parte de la semana de la Torá. Y hoy, la fecha que nos corresponde, que comienza en Génesis, ¿cierto? Y se va estudiando toda la Torá hasta final del año, y cada año volvemos a estudiar y a profundizar cada una de esas 54 partes, y eso es experimentar y hacer carne la enseñanza, y que no se quede ahí en la teoría. La Kabbalah nos ayuda a eso porque nos ayuda a develar y a interpretar y a decodificar el manual de regreso a la luz, que es la Torá. ¿Sí? Ahí está la instrucción y las instrucciones que nos permiten elevar el nivel de conciencia. Lo que sucede es que debemos aprender a entrar en el secreto y en la interpretación profunda, en el sot, en hebreo, el secreto. Entonces, como cada semana estudiamos una parte de la Torá, en esta semana nos corresponde la parashá que se llama Vayekel. En hebreo quiere decir y traduce reunión y congregación. ¿Reunión y congregación de qué? De Moisés al pueblo judío, en donde les enseña, los reúne las reglas del Shabbat
¿sí? Del día de descanso y del día de dedicarse a Dios. Y da las instrucciones también para la construcción del tabernáculo. ¿Y el tabernáculo qué es? Pues nuestro templo interior. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cuál es la energía y la simbología de este mes, de este día en relación a eso. Además estamos en un mes que para la tradición judía es el mes de la alegría, febrero, en donde se celebra una fiesta muy importante para la cultura judía y es Purim, que se celebró 10 días antes, es decir, más o menos 2, 3 de marzo aproximadamente. Estaríamos en el 13, 14 del mes de Adar. Y es la fiesta de la alegría porque se celebra el milagro de la salvación, la preservación de la vida, que está escrita en el libro de Esther, de la opresión del pueblo persa a la comunidad pueblo judío en una determinada época de la historia. Resulta que para conservar y hacer coincidir o preservar las fiestas importantes que coinciden con la dinámica de la luna, cada cierto tiempo se agrega un segundo mes de Adar al calendario judío, porque resulta que el año lunar son 354 días y el año solar, como sabemos, el nuestro, el calendario gregoriano, son 365 días. Entonces hay un desfase y hay que hacer coincidir uno con el otro para que las fiestas preserven y conserven las fechas importantes de acuerdo a la dinámica lunar. Entonces, cada cierto tiempo, por ejemplo, en un ciclo de 19 años, 7 años, ¿sí? No cada 7 años, sino 7 años dentro de ese ciclo de 19 años, se aumenta un mes de Adar, o sea que hay doble alegría. Y resulta que precede a la fiesta de Pesach, que es la Pascua judía, que comienza el 1 de abril, pero sería, según ese calendario lunar judío, el 15 del mes de Nisan. Entonces démonos cuenta lo interesante de poder conocer esto, y una vez conocido esto, si yo lo hago carne y lo llevo a la práctica, voy expandiendo la conciencia. En Kabbalah se le llama Kli, se traduce como vasija, que es la receptora de la luz, o sea, la expansión de la conciencia, que es el Dat. Entonces vamos a irnos familiarizando con los términos. No hay que saber hebreo, pero sí vamos a hacer como un diccionario de los términos más importantes. Vamos a conocer, por supuesto, las letras, porque hay que conocer la simbología de las letras, que es importantísimo para poder entender la dinámica del árbol de la vida, porque esas 22 letras están dispuestas sobre los senderos y conectores que van a conectar las 10 esferas del árbol de la vida. Y además las letras son vasijas receptoras del or, o sea, de la luz divina. Por lo tanto, no es un alfabeto cualquiera, ¿no? Es un alfabeto sagrado. Y las letras son representantes de la energía espiritual, es decir, que las letras son entidades espirituales vivas. Y cuando yo me familiarizo con el hebreo, comienzo solamente por eso y solamente por conocer la simbología de esos pictogramas, de esos ideogramas hebreos, se comienza a expandir mi kli, mi recipiente de conciencia. Son 22 letras que corresponden a los 22 arcanos mayores del Taro. Y Taro también quiere decir Torah cuando uno permuta las letras de la palabra Taro. Es decir, que quien conoce los 22 arcanos mayores desde
el conocimiento de las 22 letras de la Kabbalah, que son arquetipos de conciencia, sabe interpretar la Torá, porque los 22 arcanos es la Torá resumida, o es la Torá en sí misma. Miren hasta dónde vamos. Por lo tanto es Taro y no Tarot. La T se agregó para distraer al enemigo. Lo correcto es decir Taro, porque es Torah y es rota, ¿sí? Gilgul, la rueda de las rotaciones de la Neshama, del yo superior, del alma, de lo que realmente somos nosotros. Entonces, dicho esto, estamos aquí para aprender los misterios de la creación, los misterios del alma humana, porque la Kabbalah tiene dos líneas clásicas. Uno, el misterio del carro del fuego, escrito en el libro de Ezequiel, ¿no? Y otro, el misterio de la creación, el Génesis. Mashe Bereshit y Mashe Merkabah. Entonces, ¿qué es la Kabbalah? Sí, toda esta introducción necesaria para poder definir qué es la Kabbalah. Se puede decir Kabbalah o Kabbalah, la podrán encontrar escrita con C, con K, con Q. Yo por ahí en algún momento, de pronto Martica lo puede compartir también. Hice hace como 2 años precisamente un video corto explicando cuál es la diferencia de la escritura con C, con K y con Q, que tiene que ver con los niveles de revelación de los misterios en los diferentes planos del universo y por supuesto en los diferentes planos del alma. Pero eso es como parte de ese misterio, ¿no? Que uno puede encontrar y algunas líneas teosóficas, como por ejemplo los martinistas, ¿no? El doctor Gerard Encaus Papus, ¿no? Explica sobre eso algo, ¿m? Y de ahí tomé yo esa referencia para dar esa explicación en ese momento. Pero más allá de eso, la Kabbalah tiene una raíz hebrea que es lekabel, que significa recibir. ¿Recibir qué? Pues recibir el conocimiento divino, recibir la Torá que recibió Moisés en el monte Sinaí. ¿No? Y aunque es un legado y ha sido preservado por un pueblo, el pueblo judío, es de carácter universal, es decir, exogámico. Y vamos a ver qué significa eso en el curso del pueblo elegido, que también hay muchas cosas que se han traducido y mal interpretado. ¿Sí? Por ejemplo, en la Torá nunca aparece la palabra Dios por ningún lado. Eso fue una deformación de los helenos, de los griegos, de los romanos al hacer la traducción del hebreo al griego, ¿sí? Y con el politeísmo de ellos, ¿no? Del dios Zeus, de ahí se deformó a Deus y ahí aparece Dios. ¿Sí? Entonces, por eso al principio les decía que para mí fue alucinante y apasionante porque desmitificó muchas creencias, ¿no? Por las malas traducciones, por la tergiversación del idioma hebreo bíblico original en el cual fue escrita la Torá. Entonces vamos a ir develando todas esas cosas interesantes. Vamos a ir desencriptando, ¿sí? A través de la decodificación de la Torá, pues porque por supuesto hay que estudiar la Torá, pero en este primer nivel que dura 6 meses, 2 horas semanales los jueves en este horario, por 6 meses, ¿sí? Son 6 módulos
Cada mes es un módulo. Ahorita vamos a revisar el programa y qué es lo que vamos a ver en este primer nivel, porque la Kabbalah básica son, si ustedes investigan en los programas de formación que existen hoy en día, son más o menos 4 o 5 años, ¿no? Que debería ser el entrenamiento que uno debería tener para poder tener esa globalidad y la profundidad del conocimiento de la Kabbalah, ¿no? Entonces, Lekabel, ¿no? Que es la raíz de donde viene Kabbalah, significa recibir. ¿Recibir qué? Recibir este conocimiento que estamos viendo hoy, ¿no? El conocimiento de la luz, el conocimiento del Sod, el conocimiento del esoterismo, de la mística, de la tradición judía. Pero repito, que así sea preservada por un pueblo, por una tradición, de una cultura, eh, no es exclusivamente de. Y también dentro de la historia iremos viendo el, el por qué y de dónde surge eso y, ¿no? Y cuál fue el objetivo de eso, que tiene unas raíces en los tiempos más antiguos que no nos alcanzamos a imaginar, porque recoge eh, las enseñanzas de la tradición sumeria, babilónica, egipcia, incluso, ¿sí? Moisés, ¿dónde nació? ¿Sí? ¿En dónde vivió? Egipto. ¿Mm? Pero va mucho más atrás incluso. Eh, Digo esto porque no vamos a hablar acá de religión, menos de política, por supuesto, porque la política y la religión es lo mismo, básicamente. ¿Mm? Aquí vamos a hablar de la visión de un pueblo, ¿sí? De una línea espiritual que tampoco es una tradición como entendía una tradición ¿qué les digo yo? Una tradición cultural de cualquiera de nuestros países, o, ¿sí? Aunque claro, por supuesto, que la ley, ¿cierto? Y los más, digamos que, no sé si la palabra correcta es radical o los más tradicionalistas, ¿no? Se apegan mucho a la ley antigua, ¿no? Eh, y yo creo que es importante ir modificando, no con el sentido de tergiversar o de crear nuevas doctrinas y demás, no, sino de ir adaptando un conocimiento que es eterno a las circunstancias y a los tiempos nuestros actuales, ¿no? En ese orden de ideas, vamos a estudiar esos misterios, ¿sí? Esas dos líneas de Kabbalah, que es el misterio de la creación, para poder entender desde lo cosmogónico cómo crea el infinito, cómo se retrae el infinito para generar un vacío, se autocontrae y densificarse en diferentes niveles de manifestación. Entonces, cómo opera el universo es importante para entender cómo opera nuestra alma. Y entendiendo cómo se creó el universo, cuál es la dinámica del universo, podemos entender cuál es nuestro papel. El universo se creó imperfecto a propósito para que nosotros rectificáramos el universo. Por eso dice Dios descansa el séptimo día. Y si estamos en el 5786, quiere decir que nos faltan 200 y tantos años para llegar al sexto día, a la era mesiánica. Entonces quiere decir que todavía Adán no ha caído, quiere decir que todavía no hemos caído. Es decir, que nuestra labor es prevenir la caída de Adán. ¿Cómo? Corrigiéndonos, rectificándose. A eso se le llama tikkun, rectificación del alma.
que lo vamos a ver estudiando las dimensiones del árbol de la vida, las 10 dimensiones de nuestra alma para saber dónde tenemos esos desequilibrios y poder corregirlos y construir nuestra Merkabah psicológica para poder posteriormente construir nuestra Merkabah cosmogónica. Entonces, el objetivo de este primer nivel es conocer la estructura del universo, conocer la estructura del alma humana y poder llevar eso al diario vivir, a la práctica, para poder elevar nuestra conciencia, que no es ajeno a las demás espiritualidades y demás concepciones y líneas espirituales. Entonces, ¿qué es? Es eso, ¿no? Es recibir el conocimiento de Dios, el manual de instrucciones para regresar a la fuente. Eso significa Kabbalah, recibir. ¿Sí? Hay mucha más profundidad en eso, por supuesto, pero digamos que genéricamente, cuando uno asiste por primera vez a una inducción de qué es eso, con qué se come, es la definición más sencilla de Kabbalah, es recibir, lekabel. ¿Para quién es este curso? ¿Sí? Para todo aquel que quiera tener una visión diferente, ni mejor, ni peor, ni mala, ni buena con respecto a, no, simplemente es otra visión, otra forma de abordaje del desarrollo de la conciencia, que se puede integrar al camino espiritual en el cual yo estoy, porque todo aporta, me aporta el hinduismo, me aporta el cristianismo, me aporta el Corán, me aporta lo tibetano, me aporta lo chino, ¿sí? Todo me aporta. Y eso es importante porque antiguamente, claro, esto era exclusivo pues de un pueblo y era exclusivo de los cabalistas. De hecho, se dice y los cabalistas dicen que uno debe tener 40 años o más para poder entender la Kabbalah. Y por eso antiguamente no recibían estudiantes de Kabbalah si no cumplían con esos requisitos. Hoy, gracias al doctor Lightman, un cabalista de una línea específica, ¿sí? Del Baal Azulán, del Baal Shem Tov, abre la Kabbalah para todo el mundo y gracias a él hoy se difunde la Kabbalah en todo el mundo. Y además porque los cabalistas decían en el siglo XIV y XV y antes, en el siglo II, que la Kabbalah se daría a conocer al mundo cuando estuviéramos cerca de la era mesiánica. Y como ya estamos en ese tránsito y entrando en la era mesiánica, a partir de la entrada del sol en Acuario, más o menos entre los años 40 y 60 aproximadamente, comenzamos a hacer un tránsito firme, ¿no? Más determinado hacia dimensiones superiores, hacia la era mesiánica, y por eso se divulga este conocimiento en este momento. Digamos que la humanidad, a pesar de todo el caos que hay, sigue habiendo, y ahora por un tiempo los cabalistas optimistamente dicen que 200 y tantos años para que se acabe el caos en el planeta y se instaure definitivamente la era mesiánica. Eso es simbólico, ¿no? Porque hay que aprender que una cosa es lo literal, que es importante, pero hay una interpretación metafórica, alegórica, simbólica y esotérica de lo literal. Y vamos a ver esos niveles de interpretación de las escrituras cuando estudiamos precisamente los niveles de autocontracción y manifestación del Ein Sof, en hebreo, el infinito, Dios, que corresponden a los niveles de nuestra alma. ¿No? Ya sabemos que el Kybalión dice que como es arriba es abajo, como es en lo grande es en lo pequeño, como es afuera es adentro, como es aquí es allá.
¿no? Entonces, siendo ya un conocimiento con el objetivo de una divulgación universal, uno puede encontrar en Internet eh, muchos maestros que ya les es permitido hablar de Kabbalah tranquilamente. Antes, pues no era permitido, como muchas cosas, ¿no? Además que venimos de una era, que es la era de Piscis inquisidora, una era negativa, una era de oscurantismo, de ahí nace el esoterismo o las ciencias ocultas, porque si uno hablaba de esto públicamente, pues como se dice vulgarmente aquí en Colombia, lo pasaban al papayo, ¿sí? Lo colgaban, lo mataban. Por eso el conocimiento era resguardado por unos sabios, ¿cierto? Un grupo selecto al interior de escuelas de iniciación de misterios. Gracias a la nueva era, a la edad de Acuario, que hoy todo es posible a un clic, ¿no? Y es el peligro también y el doble filo de la era de la luz, ¿no? De Acuario, que todo está disponible en cualquier momento, a cualquier hora, y hay mucha gente que transmite y se dedica a esto, y eso está bien, porque debe difundirse en la corrección del mundo, en el Tikkun Olam, que es la rectificación de la vasija de Adán nuevamente, de la restitución de Adán, porque cuando Adán cae simbólicamente y metafóricamente, se rompe, ¿sí? Se rompen muchas almas que somos nosotros. Y el papel de cada chispa de Adán es volver a restaurar el cuerpo de Adán haciendo nuestro trabajo personal para rectificar el mundo y para rectificar el universo. Así que en este nivel, entonces, vamos a estudiar ese proceso del misterio de la creación, ¿no? Cómo surgen los diferentes universos, cuáles son las cualidades y las características de los diversos universos, también basándonos en ese nombre que de pronto, si ya tienen algún conocimiento, lo han visto, lo han escuchado, y es el que tienen ustedes en la diapositiva al lado izquierdo, que son 4 letras hebreas, la Yud, la Hei, la Vav y la Hei. Yud, He, Vav, He, que de ahí sale Jehová o Yahvé, por las vocales que se le colocan Adonai, ¿sí? El nombre de Dios de la esfera de Malkut. Eso pues lo vamos a ir viendo, pero esas 4 letras, que es el tetragrama, porque son 4 letras del nombre sagrado impronunciable, representa precisamente los niveles de manifestación cosmogónico y del alma. Por eso es importante el conocimiento de las letras hebreas. ¿Sí? No es un curso de hebreo, porque en este primer nivel vamos a conocer las letras para familiarizarnos con ellas y poder ir comprendiendo e ir entendiendo, apropiándonos adecuadamente, ordenada, estructurada y disciplinadamente, cómo todo gira en la creación a partir de esa ecuación que son 4 letras. 4 letras del nombre sagrado de Dios. Se llama el tetragrama. Yud, Hei, Vav, Hei. Y así está construido el universo. Quiere decir que el esfero con el que yo estoy escribiendo ahorita está construido bajo esa fórmula de ese tetragrama. Las células, los tejidos, los órganos, la planta, el animal, nuestra conciencia, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo está construido bajo esa ecuación. Quiere decir que si yo aprendo a meditar en el tetragrama, con unas técnicas especiales, pues elevo mi nivel de conciencia en esos niveles. En esos niveles que representa 4 autocontracciones de la divinidad hasta materializarse. Entonces, dentro del programa, pues vamos a ver y vamos a comenzar a conocer las letras hebreas. Vamos a conocer las 10 dimensiones del árbol de la vida. Vamos a conocer de dónde surgió, cómo se construyó y cuál es la aplicabilidad en nuestra vida, en nuestro mejoramiento personal, ese árbol de la vida, porque tal vez eso es lo más importante.
Cada dimensión representa un área de mi vida. Lo social, eh, dentro de lo social, lo familiar, la relación de pareja, que sería la Yesod, que tiene que ver también con la energía sexual, la esfera de Od, que representa la comunicación, el lenguaje, Netza, que representa el arte, la creatividad, y así sucesivamente. ¿Mm? Y entonces conoceremos los desequilibrios, que es la energía mal posicionada en esas esferas, mal distribuida, para nosotros desde nuestra conciencia, desde nuestra edad, comenzar a corregir. Porque nosotros no podemos pretender elevarnos si no corregimos los desequilibrios de nuestra alma. Les decía hace un rato que Dios, el Ein Sof, el infinito, creó este mundo imperfecto para poder rectificarlo a través de nosotros. Es decir, que la caída realmente fue planeada. Porque imaginen que Adán estaba allá en el paraíso sin estudiar, sin trabajar, sin hacer absolutamente nada. Y entonces Adán le dice a Dios, yo quiero merecer todo esto que me has dado por mérito propio. Y de ahí nace un concepto en Kabbalah y en el judaísmo muy importante que se llama pan de la vergüenza, que es ganarse las cosas por el esfuerzo propio, ¿no? Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero no es el sacrificio y el trabajo, no, 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 no. Es el entusiasmo por recibir luz. Y expandir el Kli, el Dat, la conciencia, la vasija de recepción. Entonces Dios, imaginen que estaba el feliz, ¿sí? O no sé si tan feliz, solo en el universo. Y dice, esto es muy aburrido. Si yo soy perfecto, pues no puedo ser perfecto si no conozco la imperfección. Entonces, para ser perfecto, debo ser imperfecto. Quiere decir que la imperfección hace parte de la perfección del universo, de lo divino, ¿no? Es otra cosa que desmitifica la Kabbalah. Claro, Dios es perfecto porque es perfecto en su imperfección. Entonces crea el universo imperfecto para que nosotros terminemos el trabajo. Por eso descansa el último día de la creación y nos deja el trabajo de perfeccionamiento a nosotros. Eso se llama la rectificación del mundo, el Tikkun Olam, a través de la rectificación y nuestra propia corrección del Tikkun propio. Tikkun significa rectificar, corregir. Por lo tanto, no hay pecado, hay un error. Porque la palabra pecado tampoco aparece en la Torah original. Entonces vamos a ver cómo se han deformado y se han mal traducido muchas cosas, ¿no? Y por eso pues hay que conocer las letras hebreas. Cada letra tiene un número, una numerología. Entonces yo puedo agrupar palabras por el mismo peso numerológico. Ejemplo, la palabra Kabbalah, al sumar las letras, nos da 137. Y resulta que 137, curiosamente, es la constante de las partículas finas. ¿Sí? En palabras sencillas y comunes, para el entendimiento de todos nosotros, es la relación que existe entre la energía y la materia, cómo interactúa la energía y la materia. ¿Sí? Constante de las estructuras finas o de la estructura fina se llama. Y no tiene unidades, es 137. ¿No? Coincidencia no creo, porque nada es por azar y coincidente así como porque sí en el universo. Entonces ya la Kabbalah me habla de la estructura fina, que es la relación entre energía y materia, cómo interactúa la energía con la materia. Y resulta que en Kabbalah estudiamos cómo interactúa el Or con el Kli, con el alma. Lo mismo. Y resulta que Pauli, un gran científico físico, ¿sí?
y nunca ningún científico sabe para qué existe esa constante y cuál es la importancia de la constante, pero no la han podido entender bien. Y ni siquiera saben de dónde sale realmente. Claro, la ecuación está y saben, por supuesto, pero no han logrado entender el misterio de esa constante de la estructura fina, ¿no? Que curiosamente, repito, es la numerología al sumar las letras en hebreo de la palabra Kabbalah. Y resulta que este científico, Pauli, muere en un hospital en la habitación 137. ¿Coincidencia? No creo. ¿Qué nos dice esto? Que a través de la Kabbalah yo puedo entender absolutamente todas las ciencias. Si yo sé Kabbalah, puedo entender la matemática, la física, la química, la aritmética, la agronomía, la zootecnia, la medicina, la arquitectura, la ingeniería, todo. Porque la Kabbalah lo reúne todo, porque es la Torah infinita. Es un libro finito, pero tiene 300 y tantas letras. Pero realmente, de solamente la palabra Bereshit en el comienzo, yo puedo escribir fácilmente 3 a 5 volúmenes interpretando y jugando con la primera palabra de toda la Torah. Y de hecho hay 3 volúmenes que se llaman el Tikkun Zohar, que es la rectificación o el libro de la rectificación del mundo, en donde se analiza la palabra Bereshit en 3 volúmenes. Todas las posibilidades de interpretación, de permutación de las letras de la palabra Bereshit. Es decir, que si yo conozco y estudio la palabra Bereshit, la primera palabra de toda la Torah, entiendo toda la Torah y entiendo toda la Kabbalah. ¿Sí? Un estudiante de Kabbalah le preguntaba a su maestro y le decía, bueno, maestro, ¿y por qué no hemos pasado de la primera línea? Y decía, es que aquí está todo. No tenemos que ir más allá. Entonces eso fue lo que a mí me atrapó, eso es lo alucinante de estudiar Kabbalah, de estudiar el idioma hebreo, de estudiar las letras hebreas, de estudiar el árbol de la vida. ¿Sí? Otro ejemplo de la numerología de las palabras en relación a las escrituras, la Torá. ¿Sí? Las palabras que se nombran ahí cuando uno hace el ejercicio numerológico, que en hebreo se llama gematría, que es jugar moviendo las letras, permutarlas y jugando con esa numerología, cómo puede uno profundizar en el sot, en el secreto, en los misterios. ¿No? Por ejemplo, la palabra serpiente tiene una numerología de 358, ¿no? El Nahash, y es la misma numerología que el Mesías, Mashiach, 358. Es decir, que la serpiente y el Mesías es lo mismo. Y fue el video que les envié antes de comenzar, ¿no? Mirando y estudiando esa numerología del alfabeto hebreo, que es una lengua polisémica, y polisémica significa que cada palabra, cada letra tiene una riqueza en cuanto a significado simbólico, esotérico y espiritual. Yo diría que como ningún otro idioma. Por eso uno entiende, al estudiar a profundidad esto, que la Torah no es una tecnología de este mundo. ¿Sí? Puede decir uno que la Torah es extraterrestre. Ya hoy la inteligencia artificial, y desde antes, en los años 40, porque la inteligencia artificial no es desde ahora, ¿sí? Ya las potencias, Estados Unidos, Rusia, tenía inteligencia artificial en los años 40. El Servicio Secreto Norteamericano creó un programa para mirar ciertos saltos de letras en la Torá, qué secretos había.
¿sí? Cada 3 saltos de letras se forma una palabra, cada 5 otra, cada 7 otra, cada 10 otra, cada 32 otra. Bien, entonces yo traje aquí una presentación que voy a pasar, pero voy a ir como a lo más destacado, y es presentar el programa primero, que es como el objetivo de esta reunión. Entonces, el programa académico del primer nivel, ¿sí? Ahorita al final dejamos espacio para preguntas, si las hay, si no también en el chat del grupo. Entonces, módulo 1, y aclaro que en Kabbalah sucede algo muy curioso, y es que los cabalistas, cuando bajaron la luz, subieron a los universos superiores y bajaron la luz, o sea, la información. Como en esos universos sutiles y en la luz todo es simultáneo, no hay pasado ni presente ni futuro, sino que pasado, presente y futuro es una sola cosa al mismo tiempo, ¿no? No como la línea temporal nuestra. Si uno va a la bibliografía de los grandes cabalistas de la antigüedad, siglo II, incluso más hacia acá, con Isaac Luria, que es el cabalista más importante, tal vez más reconocido y el referente para los cabalistas modernos, uno encuentra que ninguno de ellos, o muy pocos, escribían o escribían muy poco. ¿Por qué? Porque no podían plasmar mediante la limitación del lenguaje todo lo que ellos canalizaban, veían, porque era de tal intensidad que incluso muchos de ellos terminaron locos. Por eso la Kabbalah no nos enseña a ir por la luz, ¿sí? Sino a bajar la información adecuadamente para ponerla en la materia, ¿sí? Para hacerla operativa en la materia. ¿Sí? Por eso un profesor moderno de Kabbalah hoy dice, lo importante no es la iluminación, lo importante es utilizar las gafas de sol adecuadas para poder resistir la luz. ¿No? ¿Sí? Entonces, la propuesta, parte de la propuesta, como les digo, ¿y por qué les digo esto? Porque muchos de ellos no escribían por eso mismo, por la limitación del lenguaje. Por ejemplo, Jaime Vital, que fue uno de los discípulos más destacados de Luria, él fue el que escribió, y en algunos pasajes de sus libros él dice, no entiendo a mi maestro, sigo y después vuelvo. ¿Sí? Y trato de explicar, y muchas veces dice lo que yo interpreto, ¿sí? O lo que él trata de explicar y lo que yo trato de explicar puede ser esto, ¿no? Entonces hago la aclaración porque digamos que esto es un referente, pero en el camino, de acuerdo a las circunstancias, pues puede ir uno alargándose un poquito en algún tema, más corto en otro, ¿no? Y ellos escribían, sus escribas escribían lo que iban dictando sus maestros. Entonces ellos comenzaban hablando de lo cosmogónico, pasaban a lo psicológico, volvían a lo cosmogónico, hablaban de una cosa, saltaban y hablaban de otra, y por eso también era difícil entender este conocimiento, ¿no? Hoy en día, pues tenemos un ordenamiento gracias a la investigación y el estudio de quienes se han dedicado a esto, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, pues estudiaremos la introducción, la historia, ¿no? De la Kabbalah, dónde surge, los cabalistas más importantes, qué es, pues ya lo dijimos hoy, pero profundizaremos en eso. Las diferencias, si es que las hay, entre una Kabbalah teórica y práctica, que toda la Kabbalah es práctica, no hay ninguna que sea teórica. ¿Mm? Los conceptos que ya expuse, el infinito, las fuentes principales como referencias bibliográficas, los conceptos de Or y Kli, o sea, luz y vasija, los conceptos de autocontracción, o sea, Simsum en hebreo, que es la forma en la cual Dios o el infinito se va densificando, y para eso tenemos a Luria como gran referente de lo cosmogónico, que es todo este retiro y vacío que se crea en el retiro de la conciencia divina. ¿Mm?
Estudiaremos, por supuesto, esa ruptura de las vasijas, que es el Simsum Aleph o el primer universo de la emanación, que después se corrige y se conoce como Simsum Bet, de acuerdo al orden de las letras hebreas. Y dentro de ellos, pues, el estudio muy, digamos que en este módulo tangencialmente, pero no quiere decir que superficialmente, sino como las bases para poder ir entendiendo de dónde aparecen las letras y cómo ellas son utilizadas, porque el Sefer Yetzirah de Aryeh Kaplan describe cómo las letras se presentan ante el Creador para ser ellas meritorias, cada una de las 22, y ser escogidas para comenzar la creación. Y las rechaza todas, y la Bet, la segunda letra del alfabeto hebreo, es por donde comienza la creación, Bereshit. ¿Sí? El Simsum Bet. Entonces vamos a estudiar, según Luria, los Nekuim, que son los puntos, o sea, vocales del universo del Simsum Aleph. Y toda la dinámica del colapso de esa ruptura de las vasijas, que es como la inconsciencia del primer universo. Y por eso no hay un árbol estable sin senderos, porque los senderos representan también la conciencia que conecta e integra lo masculino y lo femenino. Es decir, que la Kabbalah se resume en la integración de lo masculino y lo femenino. Podríamos decir que si yo entiendo eso, entiendo la Kabbalah. Cómo la oscilación entre lo masculino y lo femenino eleva mi nivel de conciencia. La rectificación personal y del mundo, ¿sí? Los diferentes niveles, perdón, de los universos, desde Atzilut, que es la emanación, y el mundo rectificado en Beruim, desde la concepción de Luria. Cómo se configura esa luz denominada rostros, ¿sí? Que son Parsufim en plural. El rol del alma humana en esa reparación, que es lo que expuse al comienzo. ¿Sí? Los 4 universos: emanación, creación, formación y acción. Y aquí está el tetragrama, la Yud Hei Vav Hei. El hombre primordial y la estructura primordial del universo, y cómo a partir de ahí y del entendimiento antropomórfico de la deidad, porque debemos tener un referente que se parezca a lo que nosotros conocemos para poder, digamos, que explicar de alguna manera algo tan abstracto y tan complejo de entender si no tuviéramos comparaciones y referencias de lo que nosotros conocemos, que somos nosotros mismos. Una vez entonces estudiado esa parte cosmogónica, entraremos a revisar ya la configuración del árbol de la vida, su estructura, el concepto de esfera, qué significa una esfera, de dónde sale las sefirot, las 10 sefirot, los senderos, los direccionales, los conectores del árbol de la vida, los 3 pilares del árbol de la vida y qué significa eso en la cosmogonía y en el alma humana, ¿no? El pilar derecho masculino, o sea, el que da; el pilar izquierdo, el que recibe, ¿no? Uno es la energía, el otro es la forma, la sustancia y la esencia, respectivamente. El pilar del medio, que pueda modular esa oscilación constante entre lo masculino y lo femenino. Y en el universo de lo psicológico, los desequilibrios de los cuales hablaba yo al principio, y cómo nosotros podemos corregir esos desequilibrios gracias al conocimiento de esos desequilibrios. Vamos a ver algo interesante, y es que el árbol de la vida, a partir de las 22 letras, tiene ese posicionamiento de esas letras, y el estudiar las letras, también a través de ese estudio yo puedo entender la cosmogonía del universo, o sea, la creación del universo. Porque el alfabeto se divide en 3 letras madre que representan los 3 elementos fuentes: fuego, aire y agua. Después hablaremos de por qué no se considera la tierra. Las 7 letras siguientes se llaman, o 7 letras, se llaman 7 letras dobles.
y representan los 7 planetas de nuestro sistema astral. Y las 12 restantes representan las diagonales del árbol de la vida y son los 12 o los 12 signos del zodiaco. Por lo tanto, cada mes yo puedo meditar sobre ese signo y el planeta regente de ese signo, por ejemplo, en una estrella de David de 6 puntas, en un Maguen David, para poder, durante la primera parte del mes, según el mes, poder armonizar y canalizar energías positivas, ¿sí?, para el resto del mes. Y esto más adelante, en niveles más avanzados, pues yo puedo llevar mi carta astral al árbol de la vida. Y entonces hablamos de cábala astrológica o de astrología cabalística. Entonces, el estudio de las letras, ¿sí?, lo que acabo de decir, en esas analogías cósmicas planetarias, ¿sí?, y en sí la estructura del árbol de la vida, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuál es la cualidad de cada esfera? Cada una de las 22 letras está posicionada en un conector o en un sendero que va a integrar esas 10 esferas. Los niveles del alma, como también ya lo había mencionado, que corresponde a los niveles de la autocontracción del infinito, de Dios. ¿Mm? Bueno, no sé si hay preguntas, si alguien quiere intervenir en este momento, si alguien quiere abrir cámara y video y comentar algo. Familia, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, yo sí tengo una, pero se me dañó la cámara. Bueno, Doc, es que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención la cábala, pero yo no he logrado, cuando voy a nombrar eh, algunos conocimientos, por ejemplo, la astrología o la ayurveda. Cuando a ti te dicen Ayurveda, tú sabes que está fundamentado en 3 elementos básicos, ¿cierto? O astrología en 12 signos, en 7 planetas, o si te hablan de nutrición, tú sabes que es de alimentos. Pero ¿qué es lo que determina o qué es lo que tú logras identificar cuando te dicen cábala? ¿Cuál sería Eh, el elemento que lo identifique y que uno dice, ah, claro, la cábala? Y tú fácilmente te puedes hacer un mapa conceptual en tu cabeza. Bueno, me pasa a mí un poco que no lo he logrado hacer. bueno, la cábala tiene eso, ¿no? Pero lo que identifica la cábala es el árbol de la vida, que es el mapa del universo y el mapa del alma. Las 10 esferas, eso es lo que identifica la cábala. ¿Mm? Lo que pasa es que hay una respuesta fácil que es esta, pero la cábala tiene eso precisamente. Ese tipo de preguntas que yo puedo responder una pregunta desde cualquiera de las 10 dimensiones y subdimensiones de esas 10 dimensiones. Pero ¿cómo me identifico? ¿Qué me identifica? ¿Qué es lo destacable de la cábala? Así una imagen mental, un concepto del árbol de la vida y las 10 dimensiones y el estudio de las 10 dimensiones del árbol de la vida, eso es. Y la cábala también, desde la cábala uno también puede estudiar la física cuántica. Claro, de la cábala puedes estudiar todo lo que tú quieras. Lo que pasa es que hay que tener un entrenamiento y debe haber pasado un buen tiempo para yo poder trasladar eso al área del conocimiento que yo quiera. Sí, ¿No? porque está la astrología, está la numerología cabalística, un montón de conocimientos que están permeados por la cábala, ¿no? Por no Sí, es que decir que muchísimo. la cábala es infinita, ¿no? De hecho, yo puedo hacer cualquier estudio a partir del conocimiento del árbol de la vida, ¿no? Pero pues obviamente eso requiere, claro, ¿no?, una dedicación, una entrega, un esfuerzo, ¿sí? Gracias, Doc. Bueno, con gusto. Rude estaba preguntando algo, levantando la mano. Yo solamente que no se puede poner video porque lo tienen allá deshabilitado.
Ah, entonces es Es por eso. de acá, ok. Bueno. Bueno, no, yo quería saber si cuando el doctor Pérez habla de los términos y conceptos esenciales o el glosario que vamos a ir creando, ¿el doc ya tiene un texto o vamos a irlo haciendo poco a poco? No, se va a ir haciendo poco a poco. Sí, yo les puedo enviar textos, por supuesto hay, pero Sí, la al idea es final me que, imagino ya un compendio de todo también. sí, pero la idea es que ustedes cada clase, Ok. ojalá la puedan ver una o dos veces más, Ujú. ¿sí? Porque aunque está estructurado de una forma tal que sea fácil de entender, igual tiene sus complejidades, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Ok, y lo otro es cuando vamos a ver las dimensiones del árbol de la vida, los Sefirot, pues ahí vamos a hablar también un poco de cómo están entrelazados con el cuerpo humano y demás, algo así. Eh, Digamos que el Keter es la cabeza, sí, es decir, hay Malkuth unas los referencias pies. generales que Ujú, ok. podemos, que mencionan como analogías, pero en este primer nivel no vamos a entrar a profundizar en eso. Ah, Aquí ok. vamos, es como cábala de 0, 0, 0, 0, 0, 0, Perfecto. ¿sí? Ok. Como materno de cábala, ¿no? Ujú. Para poder construir a partir de ahí, ¿no? Si yo tengo unas bases firmes, pues puedo ir involucrando más cosas y voy profundizando, ¿no? Ok, listo. Perfecto. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Sí, ¿Algo yo, más? ¿Quién es yo? María Isabel Segura. Hola. ¿Cómo es? Doctor Pérez, Cuéntame. yo quisiera entender un poco en cuanto a la relación de la Torá y de la Cábala. Entiendo que la Torá es el Antiguo Testamento, ¿o no? Pues es que realmente no hay Antiguo Testamento, porque es la Torá. Es que bueno, ahí no quiero entrar en temas complejos, Ujú. pero la Torá es la Torá, son los 5 libros del Pentateuco, pero es que la Torá y la Kabbalah es la que explica la Torá, Ah, ok. ¿sí? Pero esto no tiene que ver con una religión. Ujú. ¿No? Ok, gracias. Bien, Profe, cuando usted hablaba de lo delicado que pues espérame, te es, veo quién eres, Elizabeth, ¿sí? sí, Hola. eh, buenas noches. Cuando usted hablaba de lo delicado que es el estudio o quien da el conocimiento, en este caso uno en YouTube, en todo esto encuentra muchas videos y toda esta cuestión, entonces ahí entraría uno como en un poco de muchas cosas y no concentrarse porque uno que va a saber cuál es la persona que verdaderamente está dando ese conocimiento. Sí. Yo veo un video, sigo un video de un señor que se llama Tikunei Aschar, pero ahora me entra la duda. Entonces, pues No, pues yo te puedo en decir, eso. pero pues es que realmente la mayoría son muy serios, ¿sí? De hecho, algunos cabalistas dicen uno debería tener 4 o 5 maestros cabalistas como maestros, ¿no? Pero en YouTube hay muy serios. Ese que tú dices es algo que yo mencioné ahorita hace un rato y es el maestro Goslan, que es bueno, ¿sí? Yo, Eh, el maestro Saban, por supuesto, también es bueno. Volkov en su época de cabalista, porque ahorita está con otro tema de la quinta dimensión, pero es decir, no lo critico, pero eh, es otra forma de entenderlo. Eh, eh, Chapman también es bueno, Volkov, que lo acabo de mencionar, es bueno. Se me escapan por ahí, pero la mayoría son serios, ¿sí? Son buenos y
uno los puede seguir. De hecho, yo comparto mucho material de ellos en el chat privado o el grupo nuestro de estudio. Eh, pues porque yo los sigo, de hecho he tomado cursos y formaciones con la mayoría de ellos, ¿sí? En diferentes momentos, ¿no? Otra experiencia que he tenido bonita es pues a través de los cursos que he tomado con Martica y con algunos otros maestros que nos han explicado algo de esto, y es la importancia del alfabeto. Mm. Y lo he puesto en práctica como a nivel salud y a nivel protección energética, y eso se siente la energía de estas letras y de esos símbolos. Es Sí, una experiencia que he vivido muy, muy interesante. sí, así es muy cierto, ¿no? Aquí en este nivel pues no vamos a hablar de meditación ni nada, pues porque ya eso pertenece a niveles más avanzados. Como les dije, es lo básico, básico, básico. ¿M? Em, y a partir de ahí, pues podemos seguir avanzando, ¿no? ¿No? Porque para las meditaciones, pues se requiere, digamos que un nivel sí, de conocimiento. En Kabbalah lo llamamos una binah, ¿no? Que es la esfera de la mente muy estructurada para poder bajar la luz y que la luz no nos rompa y que la vasija, el cli no se rompa. Entonces debe haber un entrenamiento importante de la Binah para que la Binah organice la Jogma, que es como lo abstracto, ¿no? Lo cuántico sería la Jogma, la física clásica sería la Binah, ¿no? La Binah es la que organiza nuestra mente y le da un sentido a nuestra realidad, ¿no? Qué interesante, gracias, profe. Tiene levantada la mano. Ruth. Yo, solo una pregunta, aun cuando es pues desde 000, ¿consideraría importante que tuviéramos la Torá, el libro, o No, no? señora. Ok. No, señora, ahí no nos metemos sino ya después de por ahí unos 10, 15 años. Ah, perfecto. Ok. No, Son, mentiras, pues, pues, no. no, son inquietudes ¿No que más? pues, no, o sea, yo sé que esto no es fácil, por eso lo pregunto, o sea, a mí me ha llamado siempre la atención, pero sé que no sé absolutamente nada, o sea, nada de nada, entonces yo digo, pues, o sea, ponerme a leer algo que primero se lee en sentido contrario, ¿no? Y por más de que uno lo tenga en traducción y demás, pero pues si no entiendo los conceptos básicos, después la locura va a ser terrible. Ok, gracias. Sí, sí, sí. Hola, Millón, mira, acá te están preguntando si la Cábala es el Antiguo Testamento, ¿qué tiene que ver los salmos y cómo se estudian? Bueno, ya eso es una pregunta también de un nivel avanzado que no podría responder en este momento. Los salmos tienen encriptados en cada salmo nombres de Dios, ¿sí? Los 72 nombres de Dios. ¿Cómo se estudian? Eso corresponde al estudio de los salmos, ¿no? Cuando estudiamos las oraciones, cuando estudiamos las intenciones en esas oraciones, ¿cierto? Cuando entendemos la importancia del Shema, de la Midá, ¿sí? Y las Kavanot, o sea, las intenciones en cada uno de esos procesos. Entonces podría contestar que eh, la importancia de los salmos, una de las importancias es la revelación de los nombres de Dios que hay escondidos en esos salmos. ¿Sí? Ya como se estudian, pues tendríamos que hacer un curso, ¿no? Y profundizar y bueno. ¿Mm? Bueno, ¿algo más? Bueno, entonces eso sería por Muchísimas el gracias, día de hoy. doctor Perea. Entonces están invitados al curso del 26 de marzo,
que ya comienza el diplomado todos los jueves a partir de 6 meses. Y mañana se va a mandar este video para aquellas personas que no alcanzaron a verlo, alrededor de las 9:30 de la mañana, más todo lo que es el programa, para que ustedes sepan de qué se va a tratar punto por punto, familia. Y realmente la cábala es maravillosa, a mí me ha servido muchísimo como técnica de autoconocimiento para transformar mi realidad. Les aconsejo mucho este conocimiento que es excelente, realmente muy bueno, y sobre todo que está aquí dirigido por el doctor Perea, que es una persona muy versada en el tema. Muchísimas bendiciones, familia, y nos estamos conversando en el grupo. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, gracias. Gracias, feliz noche, gracias mil. Muy interesante.